Bienvenidos. En esta presentación abordaremos el marco normativo del analista de inteligencia en México. Analizaremos el reconocimiento legal de esta figura profesional, sus funciones sustantivas y la obligatoriedad institucional que establece la legislación mexicana vigente. El reconocimiento jurídico del analista de inteligencia criminal en México representa un hito fundamental en la profesionalización de nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. La comprensión del marco legal es esencial para cuatro propósitos fundamentales. Primero, delimitar el ámbito de actuación legítima del analista. Segundo, establecer la obligatoriedad institucional de contar con áreas especializadas. Tercero, definir los estándares de profesionalización y certificación que deben cumplirse. Y cuarto, garantizar la legalidad de todos los productos de inteligencia. El marco normativo del analista de inteligencia se estructura conforme a la pirámide de Kelsen, respetando la jerarquía de las normas jurídicas en México. En la cúspide se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los artículos 1, 16, 21 y 73, que establecen los fundamentos constitucionales. En el segundo nivel encontramos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el ordenamiento rector que reconoce formalmente la figura del analista criminal. Le siguen las leyes federales especializadas, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, la Ley de la Guardia Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el cuarto nivel están las leyes de protección de datos personales, tanto la general para sujetos obligados como la federal para particulares. Y finalmente, en la base, los reglamentos y protocolos que operativizan estas disposiciones. Los fundamentos constitucionales del analista de inteligencia se encuentran en 4 artículos clave. El artículo primero establece la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto significa que toda actividad de inteligencia debe realizarse con pleno respeto a la dignidad de las personas. El artículo 16 constitucional regula las intervenciones de comunicaciones privadas, los cateos y las órdenes de aprehensión, estableciendo que todas estas medidas requieren autorización judicial previa. El artículo 21 confiere al Ministerio Público la facultad de investigar y perseguir los delitos y establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del cual el analista criminal forma parte integral. Y el artículo 73 otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y seguridad pública, dando origen al marco legal que analizaremos. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el ordenamiento rector que reconoce formalmente al analista criminal. El artículo 4, fracción séptima, en su apartado de definiciones, establece que las instituciones de procuración de justicia comprenden a las fiscalías o procuradurías generales de las entidades federativas y de la Federación, y cito textualmente, incluyendo expresamente al personal de análisis criminal como parte integral de su estructura. Esta disposición no es meramente declarativa. Constituye un mandato de reconocimiento institucional que implica 4 obligaciones concretas. La obligación de incorporar formalmente al analista en los organigramas institucionales. El reconocimiento de derechos laborales equiparables al resto del personal sustantivo. La necesidad de asignar presupuesto específico para estas unidades y la inclusión en los sistemas de profesionalización y desarrollo policial. Este es el primer paso fundamental. El analista de inteligencia criminal existe jurídicamente en México. El marco normativo establece 2 funciones sustantivas para el analista. La primera es el análisis criminal. El artículo 49, fracción tercera, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ordena realizar análisis criminal
y de contexto que permita generar productos, identificar patrones criminales y tendencias delictivas que sean de relevancia y utilidad para la investigación y la persecución de los delitos. Esta función se replica en el artículo 50, fracción cuarta, para las instituciones policiales preventivas, garantizando que tanto las policías preventivas como las investigadoras cuenten con capacidades de análisis criminal. Para el caso específico de las fiscalías, el artículo 57, fracción tercera, establece generar productos de análisis que sean de relevancia y utilidad para la investigación y persecución de los delitos. Los objetivos del análisis criminal son claros: identificar patrones delictivos y modus operandi, detectar vínculos entre personas, eventos y lugares, generar productos de inteligencia táctica y operacional y sustentar las investigaciones criminales. El análisis criminal responde a la pregunta: ¿qué está pasando? La segunda función sustantiva es el análisis de contexto, establecido también en el artículo 49, fracción tercera, y reforzado en el artículo 58, fracción sexta, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El análisis de contexto es el proceso sistemático, metodológico y documentado mediante el cual se identifican, describen y explican las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, territoriales y delictivas que rodean un fenómeno criminal. Como tal, no existe una definición en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en nuestro curso con opción a certificación te enseñamos toda la estructura y metodología para que aprendas a elaborar un análisis de contexto. Su finalidad estratégica es múltiple: orientar la toma de decisiones estratégicas y operativas, generar productos de inteligencia que permitan anticipar escenarios de riesgo, formular recomendaciones de política pública en materia de seguridad y sustentar la asignación eficiente de recursos institucionales. La complementariedad entre ambos análisis es fundamental. El análisis criminal identifica qué está pasando, mientras que el análisis de contexto explica por qué está pasando y qué factores lo propician. Ambas funciones son indispensables e inseparables. El legislador no se limitó a reconocer la figura del analista, fue más allá. Estableció la obligación expresa de contar con unidades especializadas. El artículo 51, fracción cuarta, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es categórico. Cito textualmente: todas las instituciones policiales de las entidades federativas contarán con una unidad de análisis criminal. De manera complementaria, el artículo 58, fracción sexta, establece: todas las instituciones de procuración de justicia deberán contar con un área de análisis criminal y contexto. Observen el lenguaje imperativo: todas contarán, deberán. No es facultativo, no es opcional, no depende de la voluntad del titular de la institución, es un mandato obligatorio para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. La ley exige que estas áreas existan y funcionen. Esta obligatoriedad tiene consecuencias jurídicas y administrativas concretas. Primero, la obligatoriedad es un mandato imperativo para todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, sin excepciones. Segundo, el ámbito territorial. Aplica a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Tercero, el presupuesto debe reflejarse en asignaciones presupuestarias anuales específicas para estas unidades. Cuarto, la estructura orgánica requiere formalización en manuales de organización y reglamentos internos de cada institución. Y quinto, la responsabilidad administrativa. La ausencia de estas unidades puede constituir incumplimiento de deberes legales por parte de los funcionarios responsables. El marco normativo no solo reconoce al analista, lo hace exigible. El artículo 54, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que el personal analista debe cumplir los mismos lineamientos de desarrollo, certificación y control de confianza que el resto de la policía investigadora.
Esto implica evaluaciones obligatorias de control de confianza, exámenes poligráficos, evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas y toxicológicas, investigación socioeconómica y evaluación patrimonial. Además, el analista debe cumplir con estándares de desarrollo profesional, formación inicial mediante programas de capacitación homologados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, capacitación continua en cursos de actualización técnica y normativa y desarrollo dentro del sistema de carrera policial con criterios claros de promoción y permanencia. El analista de inteligencia criminal es un servidor público profesionalizado, sujeto a los más altos estándares de confiabilidad y competencia técnica. El marco normativo del analista no se agota en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se integra y complementa con el Código Nacional de Procedimientos Penales, dando valor probatorio a los productos de inteligencia. El artículo 217 del Código establece que los datos de prueba pueden obtenerse mediante técnicas de investigación, donde se incluyen expresamente los productos de análisis criminal. El artículo 251 regula las técnicas de investigación que pueden sustentar solicitudes de medidas cautelares ante el juez de control. Los productos de análisis criminal son herramientas legales para fundamentar estas peticiones, y el artículo 368 regula la prueba pericial, donde el analista puede fungir como perito especializado en inteligencia criminal, aportando su conocimiento técnico para esclarecer los hechos en el proceso penal. Esto significa que el trabajo del analista no solo es administrativo, tiene consecuencias procesales directas y puede ser presentado como prueba en juicio. La Ley de Seguridad Nacional establece el marco para la inteligencia dirigida a la protección del Estado mexicano. El artículo 5 establece cuáles son las amenazas a la seguridad nacional. El artículo 29 define la inteligencia como el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. El artículo 31 garantiza la autonomía técnica de las actividades de inteligencia, pero con una salvaguarda fundamental, sin afectar garantías individuales ni derechos humanos. El artículo 34 es categórico. La intervención de comunicaciones privadas requiere autorización judicial previa sin excepción. Es importante distinguir la inteligencia para seguridad nacional, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia, se enfoca en amenazas al Estado. La inteligencia criminal, que realizan fiscalías y policías, se enfoca en la prevención y combate al delito. Son ámbitos distintos con marcos normativos complementarios. Una de las reformas más importantes es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Esta nueva ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional, párrafo 13, y crea el marco institucional para la coordinación de las actividades de inteligencia en seguridad pública. Establece al Centro Nacional de Inteligencia como el ente coordinador y operativo, así como el Consejo Nacional para la Planeación Estratégica. El artículo 24 de esta ley establece las fuentes de información en general para la vinculación obligatoria de todas las autoridades federales, estatales y municipales, así como de particulares cuando corresponda con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Esta ley fortalece la institucionalización de la inteligencia criminal en México. El artículo 34. Fracción 12 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece 3 criterios fundamentales para el análisis criminal. Primero, la objetividad. El analista debe reconocer hechos, eliminar sesgos personales o ideológicos y considerar hipótesis alternativas antes de llegar a conclusiones. Segundo, la independencia. El análisis debe realizarse con neutralidad política e ideológica, sin subordinarse a presiones externas o preferencias partidistas. Y tercero, la oportunidad.
El análisis debe entregarse en tiempo útil para la toma de decisiones. Un análisis excelente que llega tarde pierde su valor operativo. Adicionalmente, este artículo establece la obligación de cumplir con la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El análisis criminal debe ser objetivo, independiente, oportuno y legal. La Ley de la Guardia Nacional, en su artículo 9, establece facultades específicas relacionadas con el análisis de inteligencia. La fracción séptima faculta a realizar análisis técnico, táctico y estratégico de la información obtenida. La fracción 26ª permite realizar técnicas de georreferenciación en tiempo real, siempre con autorización judicial cuando corresponda. La fracción 29ª establece la facultad de obtener, analizar y procesar información de carácter preventivo. La fracción 37ª permite realizar vigilancia y monitoreo en Internet con el fin de prevenir conductas delictivas. Y la fracción 38ª autoriza el uso de diversas fuentes de información dentro del marco legal. La Guardia Nacional, como institución de seguridad pública con carácter federal, también requiere de capacidades de análisis de inteligencia para el cumplimiento de su misión constitucional. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados regula el tratamiento que las instituciones públicas, incluyendo fiscalías y policías, deben dar a los datos personales. Establece principios fundamentales: licitud, finalidad, lealtad y consentimiento en el tratamiento de datos personales. Garantiza los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Establece las medidas de seguridad que deben implementarse y las condiciones bajo las cuales pueden realizarse transferencias de datos entre instituciones. El analista de inteligencia criminal trabaja constantemente con datos personales. Esta ley establece los límites y las salvaguardas que debe respetar para proteger los derechos de las personas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares regula el tratamiento de datos por parte de personas físicas o morales privadas. Esto es relevante cuando el analista requiere información de empresas privadas como operadores telefónicos, instituciones financieras o plataformas digitales. La ley establece obligaciones claras: aviso de privacidad, implementación de medidas de seguridad y mantenimiento de la confidencialidad. También establece infracciones graves: tratamiento de datos sin consentimiento del titular y vulneración de las bases de datos. El artículo 19 obliga a notificar a los titulares en caso de vulneraciones a la seguridad. Cuando el analista solicita información a particulares, debe garantizar el cumplimiento de esta ley. El analista de inteligencia criminal no tiene facultades ilimitadas. Existen límites constitucionales y legales estrictos. En materia de derechos humanos, la dignidad de las personas, la presunción de inocencia y el debido proceso son inviolables en toda actividad de inteligencia. En materia de privacidad, los datos personales, las comunicaciones privadas y el domicilio están protegidos constitucionalmente y solo pueden afectarse mediante autorización judicial. Y en materia de legalidad, el analista solo puede realizar actos expresamente autorizados por la ley, requiere autorización judicial para medidas intrusivas y debe observar los principios de necesidad y proporcionalidad. El principio rector es absoluto. La Constitución y los derechos humanos están por encima de cualquier objetivo de inteligencia. No hay fines que justifiquen medios ilegales o violatorios de derechos fundamentales. Es importante distinguir los diferentes tipos de inteligencia que operan en México. La inteligencia para seguridad nacional, regulada por la Ley de Seguridad Nacional, se enfoca en amenazas al Estado mexicano, espionaje, terrorismo y amenazas a la integridad nacional. Es competencia del Centro Nacional de Inteligencia. La inteligencia criminal,
regulada por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley de la Guardia Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, se enfoca en la prevención, investigación y persecución de delitos. Es competencia del Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional. Dentro de la inteligencia criminal distinguimos la inteligencia estratégica, que analiza tendencias de largo plazo, y la inteligencia táctica, que apoya operaciones inmediatas. Cada tipo tiene sus propias competencias, procedimientos y marcos legales. El analista de inteligencia criminal tiene responsabilidades legales y éticas estrictas. Entre sus responsabilidades legales se encuentran cumplir con el marco constitucional y legal en todo momento, respetar los derechos humanos sin excepción, mantener la confidencialidad de la información, ejercer su función con objetividad e imparcialidad y verificar siempre la confiabilidad de sus fuentes. El código ético que rige su actuación incluye profesionalismo en el desempeño de sus funciones, honradez en el manejo de información sensible, lealtad institucional, imparcialidad política e ideológica, eficiencia en la generación de productos de inteligencia y actualización constante de sus conocimientos. Las violaciones a estas responsabilidades pueden generar responsabilidad penal, civil y administrativa. El analista no solo debe ser competente técnicamente, debe ser íntegro moralmente. El analista de inteligencia criminal en México está reconocido por ley, regulado con precisión y opera al servicio del Estado de Derecho. La profesionalización de nuestras instituciones de seguridad pública depende del cumplimiento riguroso de este marco normativo. Muchas gracias por tu atención. Sigue nuestro canal y suscríbete.